El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Justicia de Aragón, un año más a estas Cortes, a este pleno extraordinario que hoy celebramos, al objeto de estudiar el informe anual correspondiente al año 2015 sobre la actividad de la institución que usted dirige. Y me va a permitir que, tal y como realicé en el debate correspondiente al ejercicio anual anterior, comience manifestando algunas reflexiones en voz alta sobre el presente y sobre el futuro de la institución de Justicia. Ya sabe, en esta especie de diálogo sobre Aragón y aragonesista que mantenemos usted y yo, y darle la oportunidad de opinar sobre estas cuestiones en calidad de lo que usted representa, porque me parece que es importante en los momentos actuales. En esta ocasión no voy a entrar a valorar los orígenes y aspectos históricos de la institución, tal como hicimos en el informe del pasado ejercicio, sino que quiero referirme a algunos temas, a nuestro juicio, de gran actualidad y de importancia que está atravesando Aragón y que tienen en Justicia de Aragón un reflejo nítido sobre sus contenidos. En primer lugar, y para contextualizar mi mensaje, me veo en la obligación de recordar en esta misma Cámara que el Justicia de Aragón no es un organismo más de la comunidad autónoma. ¿Es obvio? Pues miren, no sé hasta qué punto es obvio. No vamos a decir que es obvio porque puede ser que para algunos esto no esté tan claro. Fíjense que recientemente en este mismo pleno este grupo parlamentario tuvo que salir a recordar que Aragón es una nacionalidad histórica reconocida desde hace años en nuestro Estatuto de Autonomía. Por eso mismo, creo que es importante también resaltar el aspecto institucional del Justicia de Aragón, al objeto de que todo el mundo entienda bien qué es el Justicia y la importancia que tiene para Aragón y para los aragoneses. La especialidad del Justicia de Aragón lo es por dos motivos sustanciales. Uno actual y otro histórico, ambos encaminados conjuntamente al futuro. Actual, porque nuestro Estatuto de Autonomía así define al Justicia, una de nuestras 4 instituciones de Aragón. Es la ley y no cualquier ley, ya que se trata de una ley orgánica, estatal y a la vez norma institucional básica aragonesa la que establece esta realidad. Pero más allá de la definición legal, que el Justicia de Aragón es una institución, es consecuencia de otro motivo esencial ligado a nuestra historia como pueblo. Y es que el Justicia, creo que nadie lo discute, es una de las señas de identidad más importantes de los aragoneses a lo largo de toda su historia y devenir. Decía anteriormente que no está de más contextualizar este debate, porque algunas propuestas que se han oído en los últimos tiempos y que usted de alguna manera sutilmente se ha referido también, no abogan precisamente por respetar estos aspectos. Más bien al contrario, algunas formaciones políticas han hablado claramente de suprimir este tipo de instituciones, mostrando un desconocimiento supino sobre la realidad de cada uno de los territorios que conforman el Estado, sin tener en cuenta la historia y la identidad de Aragón y sin valorar debidamente el gran papel que en Aragón realizan el Justicia y sus asesores, dando solución a multitud de problemas de los aragoneses a diario que de otra manera no tendrían oportunidad de ver su derecho respetado. Tal vez nos estemos encontrando en una situación peculiar y peligrosa para Aragón. ¿Ha traído el nuevo escenario político una corriente recentralizadora en España? Continuamente estamos comprobando, por lo que opinan y proponen determinadas formaciones que, más allá de lo que formalmente dicen luego aquí en sede parlamentaria, no creen en las comunidades autónomas, no creen en los parlamentos autonómicos, no creen en los derechos históricos, no creen en el territorio y tampoco en instituciones como la del Justicia. Hay que preguntarse si tal vez no sea el momento de replantearse una reflexión muy seria sobre la actualidad en la que estamos viviendo en Aragón y las sombras que pueden oscurecer no ya la causa aragonesista, sino la identidad y la historia del conjunto de los aragoneses. En unos momentos en los que, además de lo anterior, en Aragón debemos soportar el ataque de la tergiversación de nuestra historia o la falta de respeto hacia resoluciones judiciales sobre nuestros propios bienes culturales, conviene que los aragoneses nos sentemos a recapacitar sobre la importancia de figuras como el justiciazgo, tanto en su aspecto histórico como en su papel fundamental actual en el día a día, como demuestra este informe. Defender la institución del Justicia es defender los derechos de los aragoneses y es defender nuestra propia identidad. Por ello, desde el PAR, observamos preocupados este panorama con vistas a un horizonte en el que Aragón
debe volver a despertar, y lo hará en función del despertar del aragonesismo. Y en relación a la Justicia de Aragón, seguimos creyendo que deben desarrollarse sus funciones, estudiar cómo podemos hacer de sus relaciones un mandato más ejecutivo que el actual, ampliar sus competencias, todo ello de cara a facilitar que los aragoneses tengan una mayor protección de sus derechos y libertades. Esta es nuestra posición. Frente a aquellos que apuestan por la recentralización, por castigar en un rincón nuestra identidad y nuestra historia o a nuestras instituciones, desde el PAR realizamos un llamamiento claro y cristalino por Aragón y los aragoneses. Y entrando en materia, en lo que respecta al informe de 2015, año, por cierto, a caballo entre dos gobiernos que no sé si puede tener su repercusión, lo primero, quiero felicitarle un año más porque este informe recoge una parte importante de la actividad que desempeña su institución y vemos que es prolija, además de que evidencia el gran valor y la necesidad de permanencia e incluso de refuerzo del Justicia, a juzgar por la cantidad de personas que siguen dirigiéndose a usted día a día a la búsqueda de amparo, ayuda o solución. No voy a reiterar a modo de resumen lo que usted ya ha dicho o podemos leer, y de hecho he hecho cambios conforme iba escuchándole en su intervención, quitando muchas cosas sobre las que pensaba hablar y apuntando otras que me ha parecido que usted ha manifestado y que son interesantes, sobre las que me gustaría poder profundizar un poco más. Creo que es mucho más interesante que me limite a resaltar algunos datos y a preguntarle determinadas cuestiones que nos han llamado la atención o que no sabemos interpretar el porqué. Quiero destacar el alto porcentaje de expedientes resueltos de forma satisfactoria a lo largo de 2015. Estamos hablando de un 61%, frente al mínimo 5% de asuntos que no han podido ser solucionados, lo que pone de manifiesto la eficacia de esta institución. Y al hilo de esto, y ligándolo con lo anterior, con las reflexiones previas que he compartido con usted en defensa de lo aragonés ante un momento de recentralización, quiero poner encima de la mesa, para que me confirme si es así, y si lo considera, me dé su opinión. Según los datos, usted remitió 240 asuntos a la Defensora del Pueblo por tratarse de temas de su competencia. Si no me equivoco, tan solo ha resuelto dos. Solo ha hecho 2 sugerencias de esos 240, la Defensora del Pueblo. Usted, de cada 7 quejas, hace una sugerencia. Me gustaría que me confirmase este dato. Saquemos la proporción para valorar la eficacia de una y otra institución. De 120, una. De 7, una. Yo creo que queda meridianamente claro. Un año más, la crisis económica tiene su reflejo en el contenido de las quejas, en una línea muy parecida al ejercicio anterior. Sin duda, el informe es la fotografía de la realidad actual aragonesa, que 8.500 personas se dirijan a la justicia por asuntos diversos, pone encima de la mesa dónde están las preocupaciones de los ciudadanos, dónde están las áreas problemáticas, cuáles son los temas que hay que mejorar y cuáles son las situaciones más injustas. Me gustaría resaltar algunos asuntos sobre los que nos interesa especialmente conocer su opinión y las posibilidades de mejora o propuestas ante estas situaciones. Ha hablado usted del primer ciclo de educación infantil. Yo creo que además todos lo hemos hecho o lo vamos a hacer. La falta de plazas vuelve a ser una de las preocupaciones más relevantes de las quejas y de la sociedad en esta materia. Justamente en esta línea, nosotros desde el PAR hemos lanzado una propuesta, creemos que ambiciosa pero viable al Gobierno. Creemos que hay que avanzar hacia un modelo que garantice plazas suficientes para todos los niños entre 0 y 3 años que deseen ser escolarizados. Y esto solamente puede ser mediante la concertación de plazas. No hay ninguna otra manera de poder generalizar esta escolarización. Me gustaría saber su opinión. Y por otra parte, se detectan diferencias muy significativas en función de donde uno reside, en cuanto a las posibilidades que tiene de acceder a una plaza y en cuanto a las tarifas que se pagan por escolarizar a los niños en un servicio que hoy en día pues consideramos básico. Coincido con su apunte que usted ha hecho mención en su intervención sobre la paradoja que se da de que en las guarderías del Gobierno de Aragón, no de los requisitos, pero sí el primer criterio de admisión sea que todos los progenitores, todos, cuando hay 2, y si no, cuando hay 1, los progenitores estén en una situación laboral activa, lo cual pues es bastante paradigmático. Sobre la plusvalía municipal, me gustaría saber su opinión, dado que habrá estudiado con detalle este asunto, según hemos visto en el informe. Más allá del pago de la misma, en los casos de ejecución hipotecaria, en general, nos parece que es un impuesto que está mal diseñado y mal aplicado.
siendo injusto en muchos casos y, de hecho, los tribunales están dando la razón a muchos demandantes. Me gustaría saber su opinión, ya digo, no solamente en el caso de las ejecuciones hipotecarias, sino en general sobre este impuesto, porque desde luego la posición de este partido es que hay que modificarlo. Sobre transportes, telecomunicaciones y telefonía, que también engloba pues muchas de las quejas de las que se recogen en el informe y que a nosotros nos preocupa. Cuando hablamos de comunicaciones para vertebrar el territorio, no solamente hablamos de carreteras y de trenes, hablamos de mucho más y fundamentalmente hoy más que nunca son importantes las telecomunicaciones. ¿Cómo ve usted este asunto? ¿En qué línea cree que debe avanzar el Gobierno? ¿Cómo podemos solucionar y mejorar la red de transporte y las deficiencias de cobertura y de conexión que con demasiada frecuencia se siguen dando y se manifiestan en las quejas ciudadanas? Y especialmente esto pues afecta a la vida en el medio rural y a la fijación de la población allí. Sobre urgencias hospitalarias, este asunto ya es un poco tradicional. Viene siendo una preocupación social que se refleja en el informe una vez más. En esta ocasión, además, se ha dado el caso de que ha habido un informe conjunto de los defensores del pueblo en el que plantean ciertas conclusiones. Yo le pregunto, de las medidas que se plantean en ese informe, de todas ellas, ¿cuáles cree usted que son más prioritarias por la realidad aragonesa para aplicar en nuestra comunidad y para resolver la situación de nuestra realidad sanitaria en materia de urgencias? Ligado a este tema, y que usted lo ha nombrado también en su intervención, sobre los incentivos médicos, yo le añadiría incentivos médicos rurales y también podríamos hablar de maestros. Efectivamente, coincide además con una proposición no de ley que hizo el Partido Aragonés sobre esta cuestión de incentivos médicos. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podría incentivarse esto? Ya digo, tanto en educación como en sanidad nos parece que es fundamental conseguir la estabilidad del personal en estas materias en el medio rural. Otras cuestiones que usted ha mencionado y que nos parece que son, que me gustaría que pudiese profundizar y hacer propuestas fundamentalmente. Ha nombrado el Camino de Santiago en Aragón, por hablar una cosa muy concreta dentro de lo que sería el aspecto del patrimonio cultural, etcétera. Ha dicho usted literalmente, hemos conseguido que se potencie. Me gustaría que nos diese algún dato más a este respecto, porque la verdad es que las noticias que aparecieron recientemente es que está descendiendo notablemente el número de peregrinos, con lo cual nos preocupa, creemos que hay que hacer algo en este sentido para potenciarlo y realmente no sé a qué se refiere cuando usted dice que se ha conseguido que se potencie. En cuanto a vivienda, hacen un llamamiento en el informe y lo ha nombrado para solucionar esta cuestión. ¿Solución qué pasa? Desde nuestro punto de vista, por fomentar el alquiler e incentivarlo, no desde la coacción, sino desde el incentivo, y desde luego no seguir con una línea de construcción de vivienda para propiedad, sino para el alquiler. Sobre el Ayuntamiento de Zaragoza quiero poner encima de la mesa y resaltar que me llama la atención que en cantidad de temas que usted ha nombrado, de quejas que no se han resuelto, tienen que ver con una mala gestión. Desde nuestro punto de vista, lo de mala ya lo digo yo, usted no lo ha dicho, del Ayuntamiento de Zaragoza, porque hay muchas cuestiones que son de competencia municipal y que son circunscritas a la ciudad de Zaragoza, con lo cual esto quiero que, pues resaltarlo y ponerlo encima de la mesa para que tome nota quien tenga que tomar. Sobre los menús escolares de comedores, que ha cuestionado la calidad y la verdad es que me parece que hacen una labor ustedes interesante también de conocer un poco in situ la realidad y que no se lo cuenten, sino poder saberlo directamente. Pues yo le pregunto en esta cuestión, aquí hay grupos parlamentarios que vienen diciendo una y otra vez, que se baje el precio, que se baje el precio, que se baje el precio. ¿Usted cree que si está cuestionando la calidad de estos menús, indudablemente no solamente es una cuestión de precio, pero usted cree que la solución para mejorar la calidad de estos menús pasa por bajar los precios? Indudablemente nosotros creemos que no. Sobre la universidad y los campus de Huesca y de Teruel ha dicho, y coincidimos totalmente, que hay que hacer más atractivos estos campus. Efectivamente, creemos que la solución de estos campus no es ahogar ni a otros campus ni a otras universidades, sino conseguir que sean más atractivos, conseguir plantear medidas y que el Gobierno de Aragón haga una discriminación positiva hacia esos campus para que ofrezcan un plus que suponga un revulsivo para que la gente prefiera ir a ese campus y no a otro. Sobre las familias monoparentales, que ha dicho que con los hijos que se logró, que se transmitió al Gobierno y que lo aceptó, que fuesen tratadas como familias numerosas, me gustaría que profundizase, porque no sé a qué se refiere. Porque, primero, que legalmente eso tiene que ser en una ley estatal, y nosotros hicimos una proposición de ley en su momento, y segundo, que en determinadas normativas que conocemos no es así. El Gobierno de Aragón no está teniendo en cuenta esa equiparación. Por otra parte, creemos que habría que profundizar en la ejecutividad de esta institución, hay que avanzar en esta cuestión. No puede ser que el Justicia se pronuncie
y que le hagan caso omiso. No puede ser, y yo creo que hay que avanzar. Que si usted dice, bueno, es que se pasaría por un cambio de actitud, pues ¿cómo podemos conseguir ese cambio de actitud? Pero que haya instituciones como la universidad, que ha puesto como ejemplo, que hacen caso omiso y que ni siquiera contestan a lo que ustedes les plantean, nos parece desde luego que es vergonzoso. En definitiva, este informe creemos que es una fuente de ideas y de propuestas de mejora que no puede eludirse, que los diferentes grupos parlamentarios, desde luego nosotros lo hacemos anualmente, lo estudiamos con detalle y de ahí eso nos inspira también en muchos casos para hacer iniciativas y desde luego coincidimos en muchas de las soluciones que usted plantea. Lamentamos el recorte que ha tenido de justicia porque no se puede decir que se hace un presupuesto más social recortando la institución de Justicia de Aragón, que efectivamente el Justicia está velando por los más débiles. Así que señor Justicia, muchas gracias por su exposición y esperamos tener respuesta a estas preguntas. El Grupo Podemos Aragón tiene la palabra.